Confírmeme si es que en sus pantallas están viendo el PPT. Sí, Buena, Sí, buenísima. Le damos entonces confirmo. la bienvenida a todos los que se han conectado el día de hoy a este Vía Crucis online contado. Creo que la Belén va a dar una introducción, si no la da, después yo la complemento. Pero eso, tiene algo de novedoso. No vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿ya? Así que, bueno, ahí estará mi cámara. Ya, ahí estoy, no he chascón, pero aquí estoy. Si es que hay problemas técnicos, vamos a seguir así nomás. Con voz, proyectamos lo que haya que proyectar o ponemos nuestras caras, pero esperemos que lo disfruten, que de alguna u otra manera se puedan conectar con el momento, porque como deben saber estamos en Semana Santa, este es un grupo católico, y estos momentos se viven con todo. Así que vamos a dar el contado. Belén, todo tuyo. Ya. Bueno, hola, bienvenidos sean todos a vivir este Vía Crucis en este día, Viernes Santo. Los quiero invitar a abrir nuestros corazones para contemplar la pasión y muerte de Jesús, reconociendo la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya se adelantó, durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a vivir este camino de la cruz de cierta manera, pero en esta ocasión vamos a presentar un Vía Crucis contado desde la perspectiva de los protagonistas que vivieron en carne propia el recorrido que hizo Jesús con la cruz. El Vía Crucis es un ejercicio de piedad que nos ayuda a contemplar a Jesús de su entrega total por nosotros. El día antes de padecer, San Juan dice: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús nos ha amado siempre, desde el momento de la encarnación hasta el fin de su ministerio público. Hizo de su vida un don permanente al Padre y a nosotros. Es por eso que elige quedarse bajo la forma de su pan. Jesús fue pan que se dejó comer. También nosotros tenemos la capacidad de amar, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor, pero muchas veces esta capacidad está debilitada por nuestro propio pecado, por las corrientes egoístas e individualistas de nuestra cultura y por nuestra lejanía de Dios. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de amar. Para ello, contemplamos a Jesús en el Evangelio y particularmente en su pasión y muerte. Jesús es traicionado por su amigo y discípulo Judas, es detenido, sufre un juicio injusto, es objeto de burlas y golpes por parte de las autoridades y de los soldados, es negado por Pedro y sufre los dolores atroces de la crucifixión. Sin embargo, su capacidad de amar no disminuye, al contrario, muestra toda su grandeza al dirigir a Pedro una mirada misericordiosa, al entregarnos a María como nuestra madre y al perdonar a sus verdugos. Verdaderamente nos amó hasta el extremo. Primera estación. Jesús en el huerto de los olivos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En esta primera estación contemplamos, junto a los discípulos, a Jesús en el huerto de los olivos, lugar habitual de oración, pero que en esta ocasión se transforma y abre el camino al que todos estamos llamados a emprender. Jesús nos invitó a orar como siempre. Subimos al Monte de los Olivos y nos íbamos a quedar ahí esa noche, pero de repente nos dijo algo que igual nos dejó con algunas dudas. Oren para que puedan hacer frente a la prueba. Pero nosotros sabíamos que eso era común en Jesús. Nos hablaba en parábolas, nunca era textual, sino que nosotros teníamos que buscar el significado de sus palabras. Sí, mira, así al menos fue como yo lo vi al principio y en verdad como que no le di mucha importancia, lo dejé pasar, pero después
Jesús como que se alejó un poco, fue raro. Nos dejó orando y se apartó. Yo, en verdad, así como medio sapo que soy, lo seguí escondido y vi que se arrodilló y se puso a suplicar diciendo: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y parece que Jesús estaba mal. Yo lo vi triste, sufriendo. Como que sabía lo que se le venía. Pero de una u otra manera, él lo aceptaba. Sí, pues, obvio. Incluso yo vi que en un momento bajó un ángel al ver que estaba tan triste, bajó a consolarlo. Y yo ahí ya dije, ya esto se me fue de las manos. Aquí yo ya no tengo nada más que meter. Y ahí fue cuando volví con ustedes, que también estaban orando, pero ya como que se hacía tarde, era de noche, y no aguantamos mucho rato. ¿Para qué les voy a mentir? Y así fue como nos fuimos quedando dormidos de a poco, de a uno, algunos por cansancio, otros porque ya era tarde, y estábamos tristes igual por ver a Jesús así. Pero al final, todos nos quedamos dormidos. Y yo solo me acuerdo que Jesús nos despertó y nos dijo que nos levantáramos. Que como lo habíamos quedado dormidos, que siguiéramos orando. Y aquí nos repitió, para que puedan hacer frente a la prueba. Ninguno entendía, pero como él era el maestro que lo dijo, así nosotros lo hicimos y oramos nomás. ¿Cómo enfrento el dolor, el miedo y la soledad? Te pedimos, Señor, que no nos soltemos de tu mano para ser capaces de enfrentar el miedo y el dolor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Segunda estación. Jesús es traicionado por Judas y detenido. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz Por tu santa redimiste cruz al mundo. redimiste al mundo. En esta segunda estación, el poder injusto del mal se va moviendo y es Judas, uno de sus discípulos, quien abre la oportunidad para aquellos que cierran su corazón a la buena noticia de cumplir sus deseos oscuros. Oye, ¿y te acuerdas que no estábamos todo ese día? Faltaba uno, faltaba Judas. Sí, pues, claro que me acuerdo. Pues, incluso después de despertarnos, cuando Jesús todavía no terminaba de hablarnos, fue cuando sentimos que venía un montón de gente. Venían con palos, con espadas, con antorchas, de todo. Y entre ellos, él, pues, el lindo, Judas. Más encima se acerca a Jesús y le da un beso en la cara. Y todos quedamos extrañados con eso, así como para adentro. Pero Jesús inmediatamente le dice, con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Y ahí ya todos entendimos lo que pasaba. Ya estábamos preparándonos para pelear cuando Jesús nos paró. Po. Yo también me acuerdo que cuando fuimos a tenerlo, ustedes ya tenían la espada en la mano, pero no hicieron nada. Y su maestro incluso nos dijo, han salido a detenerme con espadas y palos, como si fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me movieron ni un dedo en mi contra, pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas. Nosotros seguíamos órdenes nomás, así que como buenos guardias no pescamos. Los corrimos a ustedes y nos llevamos a Jesús a la casa del sumo sacerdote. ¿Qué experiencia de traición están presentes en mi vida? Pidamos por aquellas personas que viven sin la esperanza de superar la traición, para que nosotros podamos ser en sus vidas testimonios de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa Por tu cruz santa redimiste cruz al mundo. redimiste al mundo. Jesús es presentado ante las autoridades religiosas y en esta tercera estación, escuchando el testimonio del guardia y del sumo sacerdote, vemos cómo condenan a Jesús, porque no le creen quien él dice ser. ¡Ya es de mañana! ¡Traigan a Jesús! Les grité en ese momento a los guardias. En verdad, ni se opuso, así que lo tomamos y lo llevamos frente a los sumos sacerdotes. Cuando hice que Jesús confirmara si era él quien se hacía llamar el Cristo o el Mesías, no encontré nada mejor que respondernos: si se los digo, ustedes no me creerán, y si les pregunto algo, no van a saber qué contestar.
pero en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Pareciera como si hubiese estado jugando con nosotros. Una falta de respeto me pareció a mí. En el momento yo pensé lo mismo. ¿Cómo me hace esa falta de respeto a mí, el sumo sacerdote? ¿No ve quién soy? ¿No ve el rol que cumplo? Y afuera había un montón de gente gritando y haciendo escándalo, pero al final tenía que hacer que él se declarara culpable. Así que volví a preguntar y le dije, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y ahí ya no había nada más que hacer. Y se acusó solo cuando respondió, lo soy. Así que corte directo a los sumos sacerdotes y las autoridades que estaban ahí. Después de escuchar ese lo soy, dejaron de buscar testimonio. Si ya tenían todo para enjuiciarlo, se hacía llamar el Hijo de Dios el Barça. ¿Quién se cree va a decir eso? ¿En qué momentos no he escuchado y solo me he dedicado a juzgar a los demás? Te pedimos que seamos siempre buscadores de la verdad y no nos creamos nunca dueños de ella. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te rogamos. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa cruz, te redimiste al mundo. redimiste al mundo. Seguimos el curso de este Vía Crucis, y en esta estación podemos testimoniar la debilidad humana de Pedro, que motiva el doloroso relato que escucharemos a continuación. Ya Jesús había sido arrestado y nosotros estábamos afuera, vimos a alguien que estaba como escondiéndose, tapándose la cara y se sentó al medio del patio. Y uno que es desconfiado, me acerqué a ver quién era, po. Así que ahí me lo topé en el patio, aprovechando el fuego. Y era Pedro, po. Entonces le dije a todos, también este andaba con él. Y el loco lo negó al tiro diciendo, no lo conozco, mujer. Si cuando yo te vi decirle eso, igual fui a cachar qué onda. Entonces había que desenmascararlo porque estaba mintiendo. ¿A dónde no me daban una moneda? Igual que a Judas, que había traicionado a su maestro. Y ahí fue cuando le dije, tú también eres uno de ellos. Y Pedro no encontró nada mejor que volverlo a negar. El manso discípulo, po. ¿Cómo? Si lo llamaba maestro y ya habían 2 veces que lo había negado, o era un discípulo de cartón. No, si eso no es nada. Si un rato después lo encaré, po, y le dije, es verdad, este andaba con él, porque es Galileo. Y por tercera vez Pedro lo negó, diciendo, no sé de qué hablas. Y fue raro, pero después de que lo negara por tercera vez, se escuchó cómo cantaba un gallo. Por eso fue la cara que puso. Salió corriendo y hasta llorando después de que cantó el gallo. Parece que Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo, Pedro le iba a negar 3 veces. ¿Qué situaciones han provocado mi negación de la experiencia de Dios? Para que el Señor nos dé la gracia de la conversión permanente frente a las tradiciones de cada día en el seguimiento de Jesús. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Quinta estación. Jesús es juzgado por Poncio Pilato. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, redimiste al mundo. Jesús es llevado a Poncio Pilato, ante quien se realiza un juicio político irregular. La autoridad no ve delito, pero se deja llevar por las ansias de poder y omite la justicia. Aún recuerdo cuando llegamos donde estaba Poncio Pilatos. Traíamos a Jesús y cada vez había más gente reunida haciendo escándalo. A medida que avanzaba el día, llegaban más grupos. Entonces, se lo presentamos a Pilato y le dijimos todo. Este de aquí anda agitando a la gente, diciendo que no hay que pagar los impuestos al César. Y dice que es el Hijo de Dios y que fue enviado por él para que lo llamemos rey. En eso, llega Pilato y le pregunta directo a Jesús si él era el rey de los judíos. Y este otro de nuevo, con la falta de respeto, le dice, tú eres el que lo dice. Si fuera por mí,
ahí mismo lo mandábamos a la cruz. Pero Pilato nos dijo directamente que no veía ningún delito para juzgarlo. Y yo ya no sabía qué hacer, tanto que nos había costado encontrar motivos para llevar a Jesús ante Pilato. Y de repente andaba agitando a la gente, que andaba diciendo cuestiones, pero después de todo esto, que lo volvió a interrogar, como no lo encontraba culpable de ningún crimen, no sabíamos qué hacer. Como si a Pilato todo lo que hacía Jesús no le pareciera gran cosa. Y ahí fue donde entré yo, po. Empecé a gritar de a poquito, entre medio de la gente: ¡mátenlo! A él queremos libre, a Barrabás. Y de a poquito se iban sumando, hasta que todos empezamos a gritarle a Pilato: ¡mátenlo a él! ¡Liberen a Barrabás! No, ese momento fue tremendo. Ahí ya se armó la grande, porque ya veíamos que iba a soltar a Jesús, incluso como que lo iba a hacer callar. Pero ustedes siguieron gritando: ¡crucifícalo, crucifícalo! Te juro que en ese momento se me erizaron los pelos. Ahí Pilato ya no tuvo nada más que hacer, y aceptar lo que les pedía la gente. Fue gracias a ese grupo de personas que gritaba desde el pueblo, todos los que estaban ahí lo pudimos juzgar. Y a Pilato no le quedó otra más que sentenciarlo a Jesús, sentenciarlo a la cruz, como lo pedía la gente. Soltó a Barrabás y nos entregó a Jesús para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos con él. Y con un gesto, Pilato se libró de toda culpa, se lavó las manos y dejó que todo lo demás pasara. Me acuerdo de pedir por tantos hermanos perseguidos en diversos países del mundo. Señor, ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas, perseguidos solo por el hecho de ser cristianos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, Señor. te rogamos. Vía Crucis es un camino largo, lleno de momentos importantes, por lo que para que estos no pasen desapercibidos, queremos hacer una pausa y meditar sobre lo que nos ha dicho hasta ahora en este momento cruel de la vida de Jesús. Vamos a ir a sala de grupos más reducidos en donde podemos tomarle el peso a lo que hemos escuchado y así poder comentar, compartir y flexionar mejor este momento de oración. Tendrán 10 minutos para conversar entre ustedes sobre lo que hemos llevado del Vía Crucis. También le dejaremos las preguntas que hemos hecho hasta ahora para que puedan guiarse y les pedimos que tomen este momento con la seriedad que merece. Comenzamos este camino de la cruz y vamos a meditar su significado en nuestras vidas. Y eso. Vamos a las salas. Y ahora vamos a continuar con nuestro Vía Crucis. Sexta estación. Jesús es coronado y azotado de Jesús es azotado y coronado de espinas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz, redimiste el mundo. Continuamos este camino doloroso y ahora contemplamos a Jesús azotado y coronado de espinas por los soldados romanos. No bastó la condena injusta, ahora también agregan la humillación. Pilato, al final, soltó a Barrabás y nos entregó a Jesús. Así que nosotros lo llevamos a azotar primero, porque así hacía antes. Sí, po. Y cuando llegaste con Jesús, después de azotarlo, empezamos a molestarlo más todavía. Le quitamos la ropa que traía, le pusimos una túnica roja, y como el loco decía que era el rey de los judíos, ¿qué le faltaba? Una corona, po. Así que le hicimos una, de espinas. Tomamos unas ramitas por ahí, las doblamos y listo, corona para el rey. Ahí todos nos arrodillamos y le hacíamos alabanza, onda, ¡salve rey de los judíos! Nos salió súper buena. Pero como Jesús ni se inmutaba y recibía todo lo que le hacíamos, eso nos inquietaba más todavía. Entonces le empezamos a tirar escupo y a pegarle más. ¿Qué más vamos a hacer?
Sí, no, y ya después nos cansamos de pegarle y de toda esa humillación, pues. Así que le devolvimos la ropa y lo llevamos a crucificar. Pero si no, después ya se nos iba a hacer muy tarde. ¿Cuántas veces hemos tratado a otros sin misericordia? ¿Por qué nos hemos burlado, ignorado y calumniado? Pidamos la gracia de respetar a todos su dignidad de persona, cualquiera sea su condición social, cultural o sexual. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. Séptima estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz Por tu redimiste Santa al Cruz mundo. redimiste al mundo. Ahora Jesús carga con su cruz hacia las afueras de Jerusalén. Este se envuelve un signo de la vida de Jesús bajo el cielo para cargar con nuestras cruces y transformarlas en fuentes de vida. Bueno, para quienes no me conocían, yo, como dice aquí mi nombre, yo era el encargado de hacer las cruces, los palos para las cruces. Y así pensando en retrospectiva, es irónico lo cruel que a veces se vuelve la vida. Porque el papá terrenal de Jesús era carpintero, pues José, ustedes lo conocen. Trabajaba con la madera y ahora que habían juzgado y enjuiciado a Jesús, de nuevo volvemos a la madera, pero ahora para morir. Y no crean que eran unos palos chiquititos, delgaditos, como que cualquiera los podría llevar. No, pues si tenían que aguantar a una persona encima, eran bien gruesos. Y en verdad hasta ese momento yo nunca me había dado cuenta del verdadero valor que tenían mis cruces. Que ahí era donde la gente moría. Los peores criminales morían ahí. Pero ahora veía que estaba este flaco, que le pusieron una corona de espinas y también lo habían azotado, era quien llevaba a los hombros su propia cruz. Y miren, les voy a ser sincero, el camino era súper largo, incluso había que salir de la ciudad y caminar hasta un lugar que se llamaba La Calavera. ¿Qué cruces cargo hoy en mi vida? ¿Qué cruces yo he elegido tomar para dar vida a otros? Señor Jesús, tú cargaste toda tu vida con nuestras cruces y lo sigues haciendo. Ayúdanos a confiar siempre en tu ayuda. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te Octava estación. Jesús es ayudado por el Cireneo a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Muchas veces hemos ayudado o sido ayudados por otro a cargar nuestras cruces, a alivianar esa carga pesada. En esta estación, el Cireneo es a quien podemos contemplar como aquel que ayuda a Jesús en este momento tan difícil. Ya habíamos avanzado un poco, pero parece que estuvo mal que le pegáramos tanto a Jesús al principio, porque ya iba cansado, como que apenas avanzaba. Entonces, tomamos al primero que pillamos por ahí y le dijimos que le ayudara. ¿O no, Simón de Cireneo? Sí, po. Y yo venía del campo y de repente me tomaron, po. Yo sin saber qué pasaba, me apuntaron hacia Jesús y me dijeron que le iba a llevar la cruz. Que realmente se había empezado la cruz. Y yo sin saber quién era, ¿por qué a mí, po? ¿O qué tenía que andar yo ayudando a los desconocidos? Pero cuando le vi la cara, yo supe que tenía que ir a ayudarlo. Porque no era una cara de sufrimiento, una cara de pena o de dolor, sino porque era un rostro tan noble el que tenía este flaco, que me llenó de paz y no pude permitir que ese desconocido llevara la cruz solo. Llámenme loco, pero yo vi a Dios ahí. En la cara de esa persona que sufría, ahí estaba Dios. Soy un cristiano misericordioso. ¿A quién he ayudado gratuitamente en este último año? Señor Jesús, ayúdanos a ser una iglesia misericordiosa, sana y segura para todos sus miembros. Atenta a los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables y a ser creativos en nuestras respuestas solidarias.
Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Novena estación. Jesús se encuentra con las mujeres de la ciudad de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, Por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. redimiste al mundo. Entre las personas que siguieron a Jesús estuvieron siempre las mujeres. En este momento del camino, vuelve a encontrarse cara a cara con ellas, las fieles, las discípulas silenciosas del Maestro, quienes lo siguieron hasta el final. Siempre destacan que eran 12 discípulos hombres los que estaban con Jesús. Y no tengo nada en contra de ellos. Eran los elegidos para una misión específica. Pero nosotras las mujeres también estuvimos siempre con él. Lo acompañamos, lo seguimos, lo escuchamos y siempre fuimos buenas mujeres cristianas. Por lo mismo estábamos nosotras ahí, en ese camino que llevaba Jesús directo a la cruz. Y si estoy sincera, en ese momento, de toda la gente que lo seguía, que por cierto era mucha, la mayoría eran puras mujeres. Sí, incluso, como todas eran mujeres, incluso si todas eran mujeres, sí, incluso si nos fijamos, fueron pocos los apóstoles que se quedaron ahí y lo siguieron. Algunos arrancaron, otros nos siguieron, pero desde más lejos, para que no lo acusen como a Pedro. Y nosotros estábamos dando cara, golpeándonos el pecho y lamentándonos por nuestro maestro, que iba en ese trágico camino. Yo creo que Jesús estaba consciente de eso. Además, con los gritos y llantos de nosotras fue cuando se dio vuelta, nos miró directo a la cara y nos dijo que no lloráramos por él, que lloráramos por nosotras y por nuestros hijos. Igual fue súper duro que nos dijera eso, pero si nos fijamos bien, igual tenía razón, po. Sobre todo cuando nos siguió y nos dijo que está por llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Y no es que haya estado a favor del aborto, pero era mejor eso que lo que nos merecíamos por estar matando al Mesías. Ojalá los cerros caigan sobre nosotros. Ojalá las lomas nos ocultaran, porque si así trataron al árbol verde, ¿cómo harán con el seco? Por eso mismo sufríamos, porque sabíamos que personas que seguíamos con tanta fe era el Mesías, al Hijo de Dios, aquel que tanto nos trató como iguales, y ahora lo veíamos ahí, sin poder hacer nada que lamentarnos, camino a la cruz. ¿Cómo es el trato que actualmente reciben las mujeres de nuestro barrio, en nuestra comunidad de iglesia y en nuestro propio hogar? Señor Jesús, tú dignificaste a la mujer y la trataste siempre con respeto y cariño. Ayuda a nuestra sociedad chilena a terminar con toda forma de discriminación y violencia hacia la mujer. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. 10ª estación. Jesús es crucificado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Por Cruz, Por tu Santa Cruz, redimiste al redimiste al mundo. mundo. Incluso en la situación más tortuosa, el corazón de Jesús sigue pidiendo por nosotros. En esta 10ª estación contemplamos cómo Jesús sufre el tormento de la cruz, entre 2 ladrones y recibiendo las burlas de los soldados y autoridades. Ese día, como ya estábamos cerca de la Pascua judía, estábamos haciendo todo más rápido. Estábamos dejando todo listo para ocuparnos pronto. Así que, además de llevar a Jesús a la cruz, teníamos otros 2 ladrones para crucificarlos al mismo tiempo. Así que pusimos a Jesús en medio y a los otros 2 una a cada lado. Éramos muchos los que lo acompañamos todo el camino, y otros se fueron sumando. Ya cuando llegamos a la calavera y estando ahí, solo podíamos ver cómo lo crucificaban, cómo crucificaban a nuestro Salvador, como a un criminal más, cuando Él lo único que hizo fue hablarnos del amor y del reino de su Padre. Como les dije antes, nosotros solo seguíamos órdenes. Así que no les quedaba más que estar ahí, lamentándose a los pies de la cruz y escuchando ya sus últimas palabras. Aunque, si me preguntan, personalmente, yo creo que falta azotarlo más. Porque incluso estando ahí crucificado,
seguía diciendo cosas sin sentido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente estaba ahí mirando todo, tal vez por morbo, otros porque solo siguieron al grupo. Y a pesar de ya estar en la cruz, los guardias siguieron atacándolo y le quitaron la ropa, repartiéndosela entre ellos como si fueran premios por haber llegado hasta ahí. Yo también había escuchado que aquel que estábamos crucificando era el que hacía los milagros. Andaba salvando a los enfermos por todos los pueblos. Y ahora que lo teníamos ahí, aguantó todo lo que le hicimos. Se dejó crucificar como un cordero manso que iba directo al matadero. Y mientras más lo castigamos, más me enojaba. Porque si andaba salvando a otros, ¿por qué no se salvó él mismo? Si decía que era el Hijo de Dios, el elegido, tal vez si nos mostraba alguno de sus milagritos, lo hubiéramos creído. Y no tendría que haber terminado así. No, pues en eso están muy equivocados. Ustedes no tenían que haber seguido humillándolo. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, que iba a ocurrir algo como eso. Y él lo aceptó la voluntad de Dios, que era su Padre. Y a pesar de todo el sufrimiento, es por eso, por lo que todo el sufrimiento que le infligieron a ustedes, fue más que el demonio actuando en ustedes, incentivando el odio. Como cuando le dieron vino agridulce para que tomara, y después se siguieron burlando, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús verdaderamente era nuestro rey, pero no como lo conocen ustedes. Por eso no fueron capaces de reconocer a quien tenían al frente, no fueron capaces de entender que no había necesidad de que un milagro cambiara eso. En un momento de silencio me pregunto, ¿hay personas a quienes todavía no puedo perdonar? Señor Jesús, también nosotros, con nuestras palabras y acciones, hemos crucificado a otras personas. Danos la gracia de saber pedir perdón y de recibirlo con humildad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te rogamos. Pasamos a nuestro segundo momento de compartir. Hemos seguido avanzando en este camino de cruz, llegando ya a nuestro destino, la calavera, pero no es el fin de nuestra experiencia. Durante todo este caminar hemos sido testigos de cómo Jesús recibe las humillaciones, como muestra de un desahogo de aquellos que no comprenden y no creen en quien Él dice ser. Y nosotros hemos podido reconocerlo como el Hijo de Dios. ¿O también seríamos capaces de castigar de esta manera al hermano que desconocemos? En estos pasajes bíblicos que hemos visto representados, no solo aparecen gestos de humillación, sino que también florece lo mejor de algunas personas, como el cireneo, que ayuda a Jesús en su carga, o las mujeres que sin miedo y sin ocultarse acompañan a Jesús en su tortuoso camino, siempre presentes, sin abandonarlo. Por eso, este momento de compartir, queremos meditar, junto a mis hermanos, las sensaciones que me dejan estas estaciones del Vía Crucis. Jesús sufre, es humillado, y por eso también no puede traer mensajes de esperanza, porque no olvidemos que Jesús también es la buena noticia, y que incluso en el sufrimiento puede enseñarnos a ser mejores cada día. 11ª estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, Por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Seguimos avanzando en este Vía Crucis y estamos en la parte final. Jesús yace en la cruz junto a 2 ladrones, ha sido juzgado como un malhechor más y ha corrido la suerte de un criminal. Uno de los que está crucificado junto a él, reconoce la inocencia de Jesús. El otro lo insulta. Contemplemos cómo el que reconoce quién es Jesús se abre a su gracia. Mira, ya llevábamos un rato ahí esperando nuestra condena de muerte, pues estábamos crucificados, ¿qué más nos quedaba? Cuando llega este tal Jesús, venía seguido por una multitud de gente que algunos gritaban contra él, lo escupían, se burlaban,
Y habían otras personas que me parecían más extrañas todavía, que venían llorando por él, porque parece que estaba ahí a pesar de que era inocente. Pero a nosotros prácticamente nadie nos fue a ver o a despedirnos. Si cualquiera que hubiera dicho que era inocente lo hubieran bajado a la cruz, cualquiera me creía la mentira. Pero ten en cuenta que eso nos pasa por andar robando. De una u otra manera nosotros nos ganamos ese castigo. Por lo menos no éramos repudiados como lo hacían con Jesús. Ya, pero igual en ese momento, al ver a Jesús ahí al lado de nosotros, como si fuera un ladrón más, otro más de nosotros nomás, pues no era nada importante. Pero yo igual sabía quién era. Entonces, la única manera que encontré como de hablarle y de explicarle algo fue decirle, ya vos, sálvate, y también sálvanos a nosotros. Mira, si todos sabíamos que Jesús era ese el de los milagros, el que sanaba y salvaba a la gente, el Cristo creo que le decían, ahí estaba como si nada, en lugar de haberse bajado a la cruz, echar a los enemigos y rescatarnos también a nosotros que estábamos con él, tanto le costaba. ¿Sabes qué? Yo creo que no era tan poderoso como decían. Pero por eso mismo dice Gallar, parece que vos no tenías miedo a Dios, a pesar de estar sufriendo lo mismo que él en ese momento, porque esa no son formas de pedir las cosas. Además, acuérdate que nosotros lo teníamos merecido, ya estábamos pagando por lo que hicimos, pero Jesús fue condenado injustamente. El habernos encontrado con él, aunque fuera ese pequeño momento, es algo que teníamos que apreciar. Pero loco, estábamos en nuestros últimos momentos. ¿Por qué se viene a aparecer en el último momento? El Jesús, el Mesías, el Cristo tan grande, pudo habernos encontrado antes de que nos pusiéramos a robar incluso. Nos pudo haber dado plata, habernos dado lo que necesitábamos para que nosotros no robáramos, o no sé, pues algo quisiera. Porque quizá no había otro momento justo cuando nos encontrábamos con él. Si no hubiéramos pasado eso de que nos diera plata o nos hiciera un milagro, nada garantiza que hubiéramos creído en él y que hubiéramos cambiado por eso. Cuando acepté lo que estaba merecido, le dije, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él me respondió que ese mismo día yo iba a estar con él en el paraíso, con el Taita. En ese último momento de nuestras vidas, Jesús me perdonó, a pesar de todo lo malo que yo hice en mi vida. Creemos de verdad que Dios, en su infinita misericordia, puede perdonarnos si estamos arrepentidos. Oremos para aquellos que nunca han experimentado la misericordia y el perdón, por aquellos que se les ha endurecido el corazón por la falta y experimentan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, te rogamos. 12ª estación. Jesús en la cruz, la madre y el discípulo amado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, Por Santa Cruz redimiste al mundo. María ha acompañado a Jesús a lo largo de todo el camino de la cruz. En este momento final, contemplemos cómo Jesús, a pesar de sus dolores, fija su mirada en su madre y en su discípulo amado. Le preocupa el abandono en el que ella va a quedar y la soledad de sus discípulos, pero esto tiene un significado más profundo, entregado lo más querido para él, su madre, a su discípulo Juan. Pasaba el tiempo y la gente se empezó a aburrir también de ver a 3 crucificados así, que algunos empezaron a irse y solo quedamos unas pocas a los pies de la cruz. Estábamos junto con María, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Para nosotras no había nada que nos sacara de ahí. Sufríamos y llorábamos, pero también pedíamos por él, ahí sufriendo frente a nosotras, y nosotras todo lo que podíamos hacer era seguir viéndolo. Era un momento desastroso, ya que nuestro Salvador estaba por morir, pero en ese momento Jesús nos mira y dirige algunas palabras a su madre María y a uno de sus discípulos, al que se le conocía como el discípulo amado, a Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo a María.
Y después el discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Y después de ese momento Juan recibió en su casa a María, verdaderamente como su madre. Y quizá para muchos esto no fue más que un solo gesto para que María no estuviera sola. Pero en este tiempo, si una mujer no tenía a quien la mantuviera, como no podía conseguir trabajos comunes, prácticamente estaba destinada a la muerte. Así que, además de evitar la soledad, fue un gesto de preocupación con su madre, quien lo acompañó toda su vida, lo crió, lo motivó a emprender su camino ministerial. Y en su último momento de vida tampoco lo abandonó y se quedó ahí con él, a pesar del sufrimiento que ella tenía. Ya Juan, que era la representación de toda la humanidad, le entrega a María como su madre para que así nosotros, la humanidad, pudiéramos compartir esa relación de hijos de Dios con Él, haciéndonos también hijos de María. Tanto significado en tan pocas palabras. Solo Jesús podía hacer eso en un momento tan doloroso. ¿Ha estado la Virgen María presente en mis momentos de dolor y sufrimiento? ¿De qué manera? Señor, hoy queremos pedirte por todas las mujeres, especialmente por las más pobres de nuestra sociedad, por aquellas que son el pilar del hogar y sobre todo en estos tiempos de pandemia y encierro. Te pedimos que sepamos como sociedad brindarle a la mujer lo que necesita para sacar adelante su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. 13ª estación. Jesús muere en la cruz. Te damos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa por tu santa cruz redimiste Redimiste el mundo. Jesús llega al final de su camino. Las tinieblas simbolizan el aparente triunfo de las fuerzas del mal. Sin embargo, Jesús no pierde la confianza en su Padre y se abandona en sus manos. Su muerte es el signo máximo de su entrega sin límites, por amor a nosotros. Hasta aquellos que lo humillaron reconocen su error, reconocen que ha muerto un hombre justo. Si quedaba alguna duda de lo glorioso que era Jesús, cuando llegó el mediodía fue como si el sol desapareciera y todo el país quedó en tinieblas. Nosotros que estábamos ahí crucificados también lo sentimos. Fue como si todo el ambiente cambiara. Todo que era ruido se volvió mudo. Y todos sentimos que dentro de nosotros una presión, como que estamos perdiendo algo valioso, algo con lo que no podríamos vivir. Según supimos después, como a las 3 de la tarde, antes de que ocurriera el momento fatal en el templo, el velo que cubría el altar, el lugar que solo estaba permitido por algunas personas, se rasgó por la mitad, abriendo el altar, o lo divino, a todos los que fueron al templo. Último esfuerzo miró hacia el cielo como buscando ayuda y clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese grito resonó en todos nosotros, no solo en el oído, sino que también en los corazones. Y cuando terminó de decir esto, murió. Todo empezó en una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, y en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó, pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado,
ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Yo, que lo hice sufrir, que solo seguí órdenes, que lo traje hasta aquí porque no conocía quién era. En ese momento vine a darme cuenta de que todo lo que había pasado tenía un significado. Era la obra de Dios que se estaba llevando a cabo ahí, frente a nuestro, por medio de Jesús en nuestras vidas. Y con todo el arrepentimiento que me entró en el corazón, no me quedó nada más que decir: realmente este hombre era un justo. Toda la gente que quedaba, la que seguía reunida para ese espectáculo que le armaron al ver lo que había pasado, comenzaron a irse golpeándose el pecho. Fue un momento confuso, de mucha pena y arrepentimiento. Fue imposible no reconocer que aquel por el que pidieron la muerte realmente era el Hijo de Dios. En mis momentos de dolor, de angustia, ¿en quién pongo mi esperanza? Oremos por todas aquellas personas que han perdido el sentido de vivir, que han perdido la alegría aquellos que sienten vida nueva que solo tú le puedes dar. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te rogamos. 14ª estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Adoramos Cristo y te bendecimos. Por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. A pesar de la condena, Jesús, no todos estos mandos estaban de acuerdo. Es aquí que aparecen el cuerpo de Jesús y su respectiva sepultura. Cuando todo ya había acabado, todo el revuelto que se generó, el espectáculo que armaron para crucificar a un hombre justo, y la gente por fin se retiró, es que fui directamente a hablar con Pilato y a pedir que me dejara hacerme cargo del cuerpo de Jesús, ya que como estábamos preparando la Pascua, era probable que lo abandonaran a su suerte en ese lugar o lo sepultaran junto a otros desconocidos. Pero yo, que soy creyente y esperaba que el reino de Dios llegara a nuestra vida, no puedo permitir eso. Fue entonces que lo bajé de la cruz, con todo el cuidado que pude. Era un hombre tan golpeado, tan abatido y humillado por la violencia del Vía Crucis, que no podía permitir que su cuerpo sufriera más. ¿Con quién aún permanecía en ese lugar? Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, entre lágrimas y gritos de pena, envolvimos su cuerpo con una sencilla sábana y lo llevamos al sepulcro que estaba cavado en la roca, que por suerte aún no había sido ocupado por nadie más. Ya habíamos vivido el Vía Crucis y ahora esta marcha fúnebre que nos hacía sentir como muertos en vida. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, lo teníamos ahí, enfrente nuestro, en nuestras manos. Acababa de fallecer y algunas cosas quedaron pendientes de todo lo que Él nos había prometido. Lo dejamos en el sepulcro y lo cerramos con una piedra gigante y enorme. Era normal sentir desesperanza con esa imagen, pero nosotros teníamos fe y sabíamos que debíamos esperar, aunque sea un poco más.
en tu resurrección. Te pedimos que derrames tu gracia en todos aquellos que no encuentren motivos para seguir esperando en ti. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, te rogamos. Llegamos al final del Vía Crucis. Vivimos momentos de injusticia en donde Jesús es negado y enjuiciado, castigado por crímenes que no cometió, llevado en un doloroso camino hacia la cruz, en donde entrega su vida. Ya de por sí el dolor de cargar con la cruz era suficiente para poder redimir nuestro pecado. Pero Jesús da su vida por nosotros, así como el Cordero que se inmola, Jesús da la vida por nosotros para que nosotros podamos tener nueva vida, y es bajo su amparo, vida eterna junto al Padre. Esta es una de las promesas que nos deja Jesús antes de su partida, y realmente no podemos verla como cierta hasta el momento de nuestra propia muerte. Es por eso que debemos seguir firmes y con convicción de que el Señor nos promete su resurrección se cumplirá. Es por esto que en este tercer y último momento de reflexión queremos retomar todo el Vía Crucis y las sensaciones que nos deja. ¿Cómo podemos hacerle frente a esta situación tan dolorosa que rememoramos? ¿Cómo podemos sacar un mensaje de buena noticia si Cristo muere en la cruz? ¿Qué significado tiene para mí que Él haya muerto por nuestros pecados? Bueno, los invitamos que en este último momento de reflexión, de conversación, que quizás lo hagamos más cortito para terminar a la hora, porque ya llegamos al final del Vía Cruz, podamos abrir también nuestro corazón a la palabra del Señor, que en verdad seamos honestos y enfrentemos estas preguntas con sinceridad. Ya, creo que estamos todos de vuelta. Y bueno, nuevamente, espero que hayan podido sacarle el provecho a este momento de compartir. Y bueno, ya estamos al final del Vía Crucis. Así que los dejo con nuestra presentadora Belén y esta bella imagen del altar. En el sepulcro yace el cuerpo de Jesús. La vida pareció detenerse con su muerte. Su proyecto parece fracasar. Como que todo terminará ahí, ya todos han ido desilusionados, entristecidos, porque el Maestro ha muerto. Sin embargo, sabemos que para Dios la muerte no es la última palabra. Jesús nos invitó a que Dios actúa misteriosamente más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué misterio oculto se está gestando en el que Dios vence la muerte? Para ir finalizando este encuentro de oración junto al Vía Crucis, nos unimos en oración, orando la oración que el mismo Jesús nos dejó para dirigirnos al Padre. Hemos terminado con este Vía Crucis, un camino que nos deja un vacío en el corazón. Jesús verdaderamente ha muerto, así que siendo Viernes Santo, los invitamos a que podamos guardar con nuestras vidas el respeto que merece este suceso. Es un tiempo de silencio, pero también de misteriosa presencia y esperanza. Esperanza que en esta promesa quedó inconclusa. Finalmente se lleva a cabo y que el Señor venza la muerte. Bueno, este encuentro de oración, este Vía Crucis que acabamos de vivir, nos narra una parte de la historia, una parte en donde nuestro Mesías, nuestro Salvador, la persona en la cual creemos, la persona a la cual seguimos,
muere. Pero no muere simplemente porque sí, sino que muere por nosotros. Algunos dirán que por nuestra culpa, pero Jesús también muere para salvarnos. Era parte de su misión. Esto no quita la pena del momento. Y como buenos cristianos que somos, debemos guardar este momento en nuestros corazones. Este luto, este silencio sepulcral. ¿Y por qué? Porque a pesar de que nosotros creemos y tenemos fe, Él nos deja de una manera o de otra. Tenemos que esperar pacientemente lo que se viene. Espero que sepan que se viene el domingo de resurrección. Las jóvenes de confirmación que están aquí entenderán o tendrán como conciencia de que en confirmación nosotros siempre terminamos con el ánimo hasta acá arriba. Lo damos todo al final así, buena chiquillos, gracias por haberse conectado. Pero hoy día es distinto, porque hoy día perdimos algo importante. Así que como buen Viernes Santo, nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, ojalá no se pierdan las celebraciones vía online, ahora mismo a las 6 de la tarde de parte del Vía Crucis de la parroquia. El sábado, bueno, jóvenes de confirmación, mañana tenemos encuentro como siempre, a las 6 de la tarde, no, a las 5. Y ya el domingo es el día de celebrar. Así que vivamos la Semana Santa, o lo que nos queda de Semana Santa, con toda la pasión que podamos, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y también con el silencio sepulcral que se merece. Así que eso, dejamos este encuentro hasta acá. Le doy las gracias a todos y a cada uno de los que está conectado, sobre todo a los que se atrevieron a actuar. Muchas gracias por este bello momento y hasta luego. Todo empezó en una cruz donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz.